Desde finales de 2022, hemos visto despidos masivos en las grandes empresas tecnológicas. Google despidió a 12.000 empleados, Meta 21.000, Microsoft a decenas de miles y Amazon a decenas de miles más. Después de esta primera ola de despidos, parecía que las cosas finalmente se estaban calmando. Las bases comenzaron a recuperarse, los precios de las acciones comenzaron a recuperarse, los despidos se volvieron menos comunes, pero en 2024 ha habido un resurgimiento del miedo. Despidos, eliminaciones de puestos enteros, planes de mejora de rendimiento, recortes de bonificaciones y despidos desenfrenados. Todo esto tendría mucho sentido si las empresas estuvieran hundiéndose en la falta de rentabilidad, enfrentando una recesión masiva y el mercado de valores estuviera desplomando. Esto es muy cierto en el ámbito de las empresas de capital de riesgo, por lo que no es de extrañar que las startups estén recortando a diestra y siniestra. Pero al observar el resto del mercado, a pesar de todos los titulares de los medios hablando sobre alguna especie de recesión masiva, no hemos visto exactamente eso, especialmente en el ámbito de la tecnología. De hecho, en la gran tecnología es exactamente lo contrario. Microsoft ha alcanzado un máximo histórico, Apple ha alcanzado un máximo histórico, Meta ha alcanzado un máximo histórico, y Google y Amazon se ha recuperado extremadamente bien. Y ni siquiera me hagas empezar con Nvidia. Literalmente han ganado $1 billón en capitalización de mercado durante lo que supuestamente es una de las peores recesiones tecnológicas de la historia reciente. Y no solo son los precios de las acciones los que han seguido subiendo. Hablando en términos fundamentales, estas empresas también están arrasando. Microsoft, por ejemplo, está publicando ingresos y ganancias récord. Lo mismo ocurre con Nvidia y el resto de la gran tecnología que no se queda atrás. Pero si las cosas están realmente bien, porque hemos visto a cientos de miles de trabajadores tecnológicos siendo despedidos y esfuerzos masivos de reducción de costos? Bueno, argumentaría que esto tiene menos que ver con la necesidad fundamental de reducir costos y más que ver con los directores ejecutivos convencionales que dirigen estas empresas tratando de complacer a los accionistas. Y aunque esto suena a parecer una buena idea a corto plazo, este tipo de comportamiento es lo que eventualmente mata a los gigantes. Así que aquí está la verdad sobre lo que suceda a continuación y el problema con los directores ejecutivos convencionales. Creo que todos sabemos qué es un director ejecutivo convencional, alguien que dirige una empresa no con la intención de servir a los clientes o marcar la diferencia o construir una comunidad o cualquiera de esas cosas, sino con la única intención de complacer a los accionistas. Evitarán todas las controversias, nunca tomarán una postura sobre nada, nunca asumirán demasiado riesgo y siempre harán exactamente lo que el mercado les pida. Cuando el mercado esté fuerte y optimista, contratarán a diestra y siniestra e invertirán en todas las tecnologías geniales, para mostrar a los inversores que siguen creciendo e innovando. Pero en el momento en el que el sentimiento de los inversores cambie, serán los primeros en cambiar de opinión. No durarán en reducir las ideas de gran alcance sin potencial de ingresos, no dudarán en recortar beneficios y establecer un entorno de trabajo despiadado, y definitivamente no dudarán en despedir a tantos trabajadores como sea necesario. Este tipo de mentalidad de seguidor sin cerebro es lo que nos llevó a la situación actual, y si no me crees, solo eche un vistazo a los números. Entre 2012 y 2022, la cantidad de empleos de Meta pasó de 4.600 a 86.000, la cantidad de empleados de Google pasó de 50.000 a casi 200.000, y la cantidad de empleados de Amazon pasó de 88.000 a 1.6 millones. Las únicas dos grandes empresas tecnológicas que no han visto un aumento estúpido en la cantidad de empleados son Apple y Nvidia. ¿Y adivina qué? Estas son las únicas dos grandes empresas tecnológicas que aún no han realizado despidos masivos. Irónicamente, Nvidia tiene de lejos la menor cantidad de empleados de todas estas empresas, con solo 26.000. Sin embargo, también son los que están trabajando en la tecnología más puntera con el crecimiento de acciones más explosivo. ¿Cómo?, preguntarás. Bueno, Jensen Huang no es un director ejecutivo convencional. Liderando Nvidia durante los últimos 30 años, han visto grandes auges y caídas, y no se dejó llevar por la exageración de la contratación tecnológica. Tampoco lo hizo Tim Cook, a pesar de ser argumentablemente el director ejecutivo más convencional. Desde que asumió el cargo en 2011, ha estado reduciendo la contratación de la misma manera que todas estas otras empresas maduras deberían de haberlo hecho. Entonces, ¿por qué no lo hicieron? Bueno, si les preguntas directamente, dirán algo así como que calcularon mal el crecimiento, pero no se necesita ser un genio para darse cuenta que 86.000 empleados es un exceso para administrar 3 plataformas de redes sociales ya establecidas. Y algo más a tener en cuenta es que si bien son personas como Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, Satya Nadella y Andy Jassy, son en teoría directivos ejecutivos convencionales, pero también son genios. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, la mitad fue para crear una fachada de crecimiento infinito para los inversores. La otra mitad fue para monopolizar el talento en ingeniería.
Verás, cuando alcanzas la cima absoluta donde operas las plataformas más grandes, ya has comprado toda la competencia y dominas el mercado. Lo que tienes que hacer a continuación se vuelve mucho menos claro. Por supuesto, puedes intentar a lo arriesgado como el metaverso como hizo Zuckerberg, pero la opción más obvia es comenzar a comprar seguro. ¿Cómo haces eso? Bueno, contratando a todos los que crees que tienen talento. No importa si no tienes un puesto para ellos o ni siquiera necesitas sus habilidades. Siempre que puedas evitar que los competidores emergentes los contraten, contrátalos tú mismo. Eso es una victoria. Esta es la mentalidad con la que gran parte de la tecnología operó durante gran parte de finales de la década de 2010 y especialmente en 2020 y 2021. Y es por eso que tenían una cantidad estúpidamente alta de empleados. Las startups respaldadas por capital de riesgo contraatacarían recaudando cantidades ridículas de dinero, a menudo en cientos de millones, si no miles de millones. Esto para otorgar compensaciones masivas por sí mismas. Pero luego las tasas de intereses comenzaron a subir. El aumento de las tasas de intereses realmente no afectó a las grandes empresas tecnológicas ricas en efectivo, pero aniquiló el espacio de capital de riesgo. De repente, cientos de unicornios comenzaron a hacer despidos masivos e incluso a declararse en quiebra. Mientras tanto, no pasaba nada realmente con la gran tecnología, pero ya no necesitaban gastar miles de millones cada año en esa póliza de seguro contra los underdog. Entonces comenzarían a recortar empleos a diestra y siniestra y a recortar gastos en todas partes, lo que nos lleva a donde estamos hoy. Probablemente la mayor señal de alerta sobre esta contratación excesiva y la ola de despidos sea lo fundamentalmente detrás de ella. Como discutimos, muy poco de esto realmente tuvo que ver con ayudar a otras empresas a crecer al siguiente nivel o salvarlas de la perdición. Casi todo fue simplemente un subproducto de jugar a los negocios y a la política de accionistas, lo que plantea muchas preocupaciones sobre en qué están realmente enfocadas estos líderes. ¿Realmente están interesados en crear un mejor YouTube, un mejor Windows, un mejor Amazon o un mejor iPhone? ¿O simplemente les importa el precio de las acciones? Bueno, todas sus acciones hasta ahora sugieren mucho más lo último. Y la parte más irónica de todo esto es que la mejor manera de impulsar el crecimiento de las acciones a largo plazo es centrarse en el producto. Pero muchos de estos tipos se han quedado atrapados tratando de maximizar el precio de las acciones trimestre tras trimestre. Y la parte triste es que este tipo de mentalidad es lo que mata permanentemente a los gigantes, como fue el caso de Cisco. En 1990, los inversores de capital de riesgo organizarían un golpe de estado contra la pareja fundadora de Cisco. Despedirían a la esposa y el esposo renunciaría en solidaridad. A partir de ahí, los inversores le darían riendas sueltas a un empresario con MBA llamado John Mundrich para que tomara el control total de la empresa y la sacara a bolsa. ¿Quieres adivinar qué le pasó a Cisco en los próximos 10 años? Bueno, Cisco fue a la luna. Las acciones crecerían 1100 veces y Cisco se convertiría en la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de mercado de más de $500,000 millones. Claramente las innovaciones de los fundadores que robaron de Stanford llevarían a Cisco extremadamente lejos. ¿Pero quieres adivinar qué le pasó a Cisco después de que este impulso inicial se desvaneciera? Bueno, las acciones se desplomarían un 85% y nunca se recuperarían. Han pasado ya 24 años. Se podría contar una historia similar sobre Intel. En 2005, Intel nombraría a Paul Otelley como nuevo CEO. Paul fue el primer CEO de Intel que no era ingeniero, de hecho era un vendedor. En los siguientes 20 años, AMD y Nvidia crecerían verticalmente, multiplicándose cientos de veces. Intel, por otro lado, todavía ni siquiera puede superar su máximo del .com a pesar de cantidades insanas de inflación. Lo mismo se puede decir sobre IBM, AT&T y General Electric, y todos los demás gigantes del .com. Si bien la mayoría de ellos siguen siendo bastante grandes, son una sombra de lo que eran antes, y muchos de ellos viven de su antigua gloria. El tipo de personas que trabajan en esas empresas también han cambiado a gran medida. En la década de 1990, Cisco e Intel eran algunas de las empresas más prestigiosas para trabajar. Pagaban los salarios más altos, atraían el mejor talento y estaban a la vanguardia de la innovación similar a las empresas de funk, esto durante la década de 2010. Pero hoy estas empresas están en gran parte llenas de fuerzas laborales arraigadas que solo son leales al cheque de pago, como debería ser porque estas empresas son solo leales a la línea de fondo y a los precios de las acciones. Durante mucho tiempo parecía que Fang era diferente, que realmente les importaba a sus empleados y crear un excelente ambiente de trabajo, y eso se debe a que lo hacían, pero lo que hay que tener en cuenta es que también lo hacían Intel y Cisco e IBM y General Electric y básicamente cualquier otra empresa que alguna vez fuera grande. La única razón por la que pudieron crecer tanto fue porque tenían una fuerza laboral fuerte y apasionada, pero eso eventualmente cambia.
Eventualmente las cosas se politizan y todo se trata de números, y las personas que lo hacen así suelen ser directivos ejecutivos convencionales que son peligrosamente leales a los inversores. Esta es precisamente la transición por la que está pasando actualmente Fang y ya está marcando una diferencia. Los ingenieros más inteligentes ya han dejado estas empresas para unirse a empresas más pequeñas donde tienen más alcance o comenzar sus propias empresas. Y en cuanto a la generación Z, bueno, están entrando a la fuerza laboral viendo despidos masivos y estas empresas recortando costos de todas las formas posibles. Y esto moldeará permanente cómo ven a Fang, lo que nos lleva al final inevitable. Todo esto puede haber parecido un poco abrupto desde una perspectiva externa, pero esto siempre fue una inevitabilidad, y nadie lo sabe mejor que los fundadores de estas empresas. Toma Larry Page y Sergey Brin, por ejemplo, los fundadores de Google. En 2014 y 2015 se dieron cuenta de que Google se dirigía a la dirección de convertirse a una corporación sin alma. Por eso Larry Page quería volver a enfocar los esfuerzos de la empresa en la ingeniería y centrarse en cosas como Google Glass y los autos autónomos que podrían ayudar a llevar a la empresa al siguiente nivel. Pero los accionistas no estaban exactamente a favor del enfoque de Larry. Lo pintarían como una especie de multimillonario desconectado que no estaba enfocado en el crecimiento financiero. Intentó resistirse durante algunos años, pero eventualmente en 2015 tiraría la toalla y daría a los inversores exactamente lo que querían, un CEO que pusiera a los inversores primero. Al menos con Larry Page, su punto de vista sobre las direcciones de Google eran más sutiles y tenías que leer entre líneas para ver lo que realmente pensaba. Jeff Bezos, por otro lado, es mucho más directo. Tienen vidas cortas, Charlie, y Amazon será interrumpida algún día. ¿Entonces te preocupa eso? No me preocupa porque sé que es inevitable que las empresas vengan y vayan, y las empresas que son las más brillantes e importantes de cualquier etapa, esperas unos cuantos decenios y desaparecen. Y tu trabajo es asegurarte de retrasar esa fecha. Seguro, me encantaría que fuera después de que esté muerto. Como puedes ver, la caída de estas empresas no es cuestión de sí, sino de simplemente cuándo. Y cuanto más se distraigan estas empresas de sus productos y servicios principales que los hicieron exitosos, y más se centren en complacer a los inversores y hacer tonterías como contratar en exceso y luego despedir a todos, más cerca estará esta fecha. Esto no quiere decir que ninguna de estas empresas vayan a declararse en quiebra en 2 años o algo así, pero el poder del control y la influencia que estas empresas disfrutan sobre la próxima ola es probablemente lo más que disfrutarán. Después de eso, entrarán en las fases mucho menos glamorosas de estancamiento y eventual desaparición. Y ahora que todos están despedidos y estas empresas han mostrado sus verdaderas caras, eso es lo que sucede a continuación. Otro obstáculo masivo que estas empresas tendrán que abordar es el problema de la saturación del mercado. Mira este video para obtener más información. Por el momento soy Moisés y nos vemos en el siguiente video. Recuerda suscribirte.